Bueno, muy bien. Bueno, que tengo esta presentación que es sobre trabajos que hemos estado haciendo en los últimos tiempos en relación a los estados de Andreyev. Me hubiera gustado ver un poquito más en la presentación de Liliana, puede que hubiera bastante conexión con las cosas que yo les voy a presentar. De hecho, tenemos cierta colaboración con Liliana en bueno, temas relacionados con este tipo de problemática. Pues es decir que esto es trabajo que hacemos en colaboración con muchos grupos experimentales, especialmente con el grupo Quantronic de Saclay, eh, en el marco de un proyecto europeo, que es este proyecto NQC, del cual les hablaré un poquito más adelante. Eh, que es mi lugar de trabajo es la Universidad Autónoma de Madrid y el Departamento de Física Teórica de la Materia Condensada. Y quiero también decir que tengo mucho contacto con profesores allí en Colombia, con el profesor William Herrera de la Universidad Nacional de Bogotá, con el cual también hemos tenido bastantes trabajos en colaboración. Pues sobre lo que les voy a contar, sobre el tema de los estados de Andreyev, me gustaría decir en principio, bueno, qué tipo de estados, a qué tipo de estados nos referimos. El concepto de estado de Andreyev es un concepto bastante amplio. En general, cualquier perturbación en un superconductor que produzca una variación del parámetro de orden superconductor, el gap superconductor, puede dar lugar a estados ligados. Y ejemplos de este tipo de estados son, por ejemplo, los estados de Giva, que igualmente los conocéis. Cuando tenemos una impureza magnética en la superficie de un superconductor, se producen estados ligados que se llaman estados de Giva. Por ejemplo, también digamos, en las fronteras de un superconductor de tipo D, como un superconductor de alta temperatura, también se pueden producir estados ligados, son también estados de Andreyev, o en interfaces entre materiales exóticos tipo Dirac, como el grafeno, y un superconductor también pueden aparecer estados de interfase, estados ligados en la interfase, y quizás los que últimamente son más codiciados estados o este tipo de estados son los estados de Majorana, que supuestamente aparecen en un sistema en el cual, como un nanohilo semiconductor con una spin órbita importante, está proximizado por un superconductor, y en presencia de un campo magnético se supone que deben aparecer estados asociados a los bordes de este nanohilo, que son estados de Majorana. Todos este tipo de estados, bueno, tienen algo en común, tienen en común que parecen asociados al estado superconductor. Son de alguna manera parientes de los estados de Andreyev de los que les quiero hablar. Por cierto, dejadme decir que queréis interrumpirme en cualquier momento para preguntarme algo, pues hacerlo sin problemas. El tipo de estados, porque ahora mismo estoy escuchando así como si igual hay algún micrófono abierto, y no sé si es porque me queréis preguntar algo. Sí, no sé, profesor, espera un momento. José Castellanos, por favor, el micrófono, te agradezco. Muchas gracias. Lo tiene cerrado, me parece. No, Disculpa, profesor. no te preocupes. Pues el tipo de estado, bueno, el tipo de situaciones que queremos analizar son los estados de Andreyev que están asociados al efecto Josephson. Y esto es la situación más sencilla en los que este tipo de estados aparecen. Es, por ejemplo, en una unión
tipo superconductor, normal superconductor, en presencia de una diferencia de fase entre los dos superconductores, se producen estos estados que se deben a reflexiones múltiples de Andreyev. Pues una reflexión de Andreyev, igual ya alguien ha hablado antes en este ciclo de seminarios, un electrón que incide en la región normal, con energía positiva, se refleja como hueco, sería con energía negativa, y en el superconductor se genera un par de Cooper que se lleva una corriente. Es un mecanismo para convertir una corriente normal en una corriente superconductora con una energía menor que el gap superconductor, digamos, que sería esta parte sombreada de aquí, indicaría donde comienza el continuo de citaciones en el superconductor. Entonces, con este mecanismo, si el hueco que se reflejó luego se vuelve a reflejar como electrón y aparece y hay una condición de resonancia, digamos que la fase que uno acumula en este proceso, debido a las múltiples reflexiones, bueno, contenga o se corresponda con una condición de cuantización, aparecen estados ligados, digamos. Es como en un pozo de potencial la condición para que aparezca un estado ligado. Solo que aquí, bueno, las reflexiones en los extremos son este tipo de reflexiones de Andreyev, en la que los electrones se reflejan como huecos. Entonces, en principio, si uno tiene esta condición de cuantización y resuelve para encontrar la energía, pues se encuentra una serie de soluciones que dependen de la longitud de la región normal, de la diferencia de fase entre los superconductores, del valor del gap superconductor. Y esos son estados que dependen de la diferencia de fase, un conjunto discreto de estados que dependen de la diferencia de fase, y debido a que dependen de la diferencia de fase, son estados que llevan corriente, como se ve aquí. Estas reflexiones múltiples, estos estados de Andreyev, son la forma de mediar para transferir un par de Cooper de un superconductor al otro. Se está llevando una corriente neta a través de esa interfase, de esa unión. En particular, pues uno puede resolver analíticamente este caso, que es el caso en que la unión es corta. Cuando uno dice corta, es en comparación con la longitud de coherencia superconductora. La unión corta sería que esta longitud frente a la longitud de coherencia superconductora es mucho menor que 1. Y en un canal de este tipo, con una transmisión tau, que puede ser un número entre 0 y 1, pues uno encuentra una expresión analítica para estos estados ligados, que están dadas por esta expresión que es delta raíz de 1 menos tau, la transmisión seno cuadrado de delta medios, delta pequeño, que es la diferencia entre la fase superconductora. Entonces estos estados tienen una dispersión como función de la fase, como la que se muestra aquí, digamos, debido a que si la transmisión no es perfecta, si con transmisión perfecta estos estados llegarían aquí a esta energía cero. Es una línea está cortada. Cuando la transmisión es finita o menor que 1, pues aparece la dispersión no llega a 0. Y digamos en un contacto, esto sería un contacto, ¿no? Pues es una unión muy corta entre dos superconductores de un canal. Si estamos a temperatura 0, la corriente la corriente Josephson es simplemente la corriente que llevan estos estados, que es la derivada de esta expresión de la energía respecto de la fase, y uno tiene una expresión analítica para la corriente Josephson, ¿no? Quiero decir con esto es que una visión moderna mesoscópica del efecto Josephson
es a través de estos estados de Andreyev. Bueno, decir que esta teoría o esta conexión entre el efecto Josephson y los estados de Andreyev no es algo novedoso, es algo de los años 70, 90, pero hasta muy recientemente no ha habido una evidencia directa de estos estados. Lo que pasa es que las cosas han cambiado, sobre todo por el desarrollo técnico que ha habido y que se puede combinar estos sistemas superconductores, estas uniones superconductoras con técnicas de microondas, que son las llamadas técnicas de circuit QED, en las que pues, una unión superconductora que está en un loop superconductor se puede acoplar con un resonador de microondas, que es esta serpentina que se muestra aquí, que es en una escala mucho mayor de longitud, pero que tiene unas resonancias en la escala de los gigahercios. Y estas técnicas, como vamos a comentar un poco más adelante, son las que permiten detectar la presencia de estos estados de manera directa en una espectroscopía de microondas. En esa espectroscopía uno puede ver pues, que aparecen estos estados. Luego les cuento un poco más cómo son estos experimentos. Y esta dispersión se ajusta perfectamente con la expresión que antes os comentaba. Estos son experimentos para el caso de una unión, digamos, de unos pocos canales cuánticos a través de un puente, digamos, que es una break junction, que permite llegar al límite en el que el contacto se establece a través de unos poquitos o un único átomo. Otra cosa más que permiten estas técnicas de circuit QED es la manipulación coherente de estos estados. Es decir, se puede enviar un pulso de microondas y producir la excitación del estado de Andreyev y observar la evolución coherente del sistema, que se manifiesta en estas oscilaciones de Rabi que están aquí, ¿no? Que se ven en esta imagen. Y digamos, esta posibilidad de observar las oscilaciones de Rabi es lo que demuestra que este es un sistema que permitiría en principio ser la base para un qubit, ¿no? En un qubit, digamos, un elemento a partir del cual se puede digamos, acumular la información cuántica. Es un sistema de dos niveles, si queréis, como un qubit superconductor, pero a diferencia de lo que son los qubits superconductores convencionales, en los que los estados que uno manipula para guardar la información cuántica son estados colectivos, excitaciones colectivas de una unión Josephson. Aquí, digamos, la excitación estaría, o el qubit estaría, la información guardada en un sistema de dos niveles, que son estos estados de Andreyev. La propuesta de usar estos estados de Andreyev para información cuántica no es nueva, también desde hace más de 20 años, pero es algo que es reciente. El desarrollo reciente es el que está permitiendo pensar en que puede ser una realidad utilizar estos estados de Andreyev como base de un qubit, y digamos que eso es el objetivo principal de ese proyecto europeo que os comentaba antes, que se llama QC, 100 Qubits for Quantum Computation, en el cual colaboramos con varios grupos a nivel europeo. Ahora bien, hay otra razón por la cual digamos, se está produciendo una cierta revolución en este campo,
y es en relación a la posibilidad de utilizar estos sistemas híbridos que están basados en combinar nanohilos semiconductores en contacto con Profesor, elementos profesor Manuel, superconductores. Sí, sí, claro, sí. disculpa, por acá surge una pregunta Sí. y es la siguiente. Bueno, si Roger va a preguntar usted. Sí. O sea, hay otras realizaciones para este tipo sí, sí, hay otras realizaciones que se pueden hacer precisamente con fotones o con spines. Ujú, ¿En qué se diferencia pues, con este método que tú estás utilizando? sí. Estados de Andreyev. Sí, bueno, es cierto que digamos, los qubits que hoy en día están ganando, digamos, la carrera esta de la información cuántica son los transmons, ¿no? Que son basados en uniones Josephson, pero son uniones túnel, macroscópicas. Ahí es como si dijéramos, hay miles o millones de estados de Andreyev que en concierto te dan lugar al efecto Josephson. Ahí, digamos, la identidad eh, el estado de Andreyev individual, uno no está teniendo acceso a ese estado de Andreyev individual, tiene acceso a lo que es el estado colectivo de la excitación de esas uniones superconductoras. Aquí la idea es que vas a utilizar esta excitación de una cuasipartícula para acumular allí la información cuántica. Digamos que la idea de poder hacer eso es que puedes pues, miniaturizar o avanzar en la miniaturización de alguna forma, porque en vez de necesitar, digamos, dispositivos grandes en la escala del micrón o varios cientos de micrones es lo que hoy en día ocupa un Transmon qubit, ¿no? Ahora, otras realizaciones, claro, que hay otras realizaciones de los qubits, pues ahí también es los que son los spin qubits, basados en puntos cuánticos, semiconductores, tienen alguna relación con estos también. Digamos, si ahí nos ponemos a discutir bueno, qué ventajas pueden tener unos y otros, pues igual ya más adelante en la charla puedo comentarlo en un poco más de detalle, ¿no? Pero sí que hay muchas propuestas para realizar un qubit y digamos, cada investigador, cada área de la física quiere tener la suya. Y esta para nosotros es la que promete, obviamente, la tecnología va por un lado y la investigación básica va por el otro muchas veces. No es que estemos diciendo que esta va a ser la tecnología que va a resultar. Es algo que puede llegar a funcionar y por eso estamos investigándola. No sé si he contestado. Sí, señor. Muchas gracias, profesor. Nada, a vosotros. Entonces, bueno, este tipo de sistemas de los que quería comentar ahora, que son los hilos o nanohilos semiconductores, como el grupo 3,5, digamos, indium arsenide, que se pueden fabricar actualmente con una gran perfección, digamos, que pueden tener que llegar al régimen casi balístico, en el cual no hay muchos defectos. Y además, sobre ellos se puede depositar por molecular beam epitaxy un superconductor como el aluminio para lograr interfaces prácticamente perfectas, como ven aquí en la escala atómica. Bueno, este tipo de sistemas está produciendo una revolución en el campo porque, bueno, aunque
la idea principal de este tipo de sistemas es poder desarrollar las ideas para generar los estados de Majorana. También uno puede hacer, en base a estos sistemas híbridos, uniones Josephson de este tipo, ¿no? Se puede eliminar la capa de aluminio en una región pequeña, de unos 100, 500 nanómetros, y tenemos una unión Josephson formada en la que, digamos, el contacto o la región central está basada en esta región semiconductora, ¿no? Entonces, lo importante de estos sistemas es que tienen una interacción spin-órbita importante. Seguramente en la charla de Liliana se habrá hablado de la interacción spin-órbita, y en este tipo de sistemas, interacción Rashba, spin-órbita importante. Y entonces uno se puede preguntar una serie de cosas. ¿Cómo afecta a los estados de Andreyev que se forman en una unión de este tipo? Por un lado, bueno, el hecho de que haya una longitud finita en la unión. Por otro lado, cuál es el efecto de la interacción spin-órbita. Y por otro lado, bueno, puede haber algún efecto de las interacciones electrón-electrón. Por ahora, más que en la superconductividad, pues no estamos hablando de interacciones coulombianas. Bueno, esta imagen de aquí es una imagen para mí que tiene un valor, digamos, sentimental, porque es un espectro que el grupo de Saclay, de Quantronics, nos envió en junio de 2018, pues mostrando pues el espectro de los estados de Andreyev en función de un potencial de compuerta o en función de flujo. Y para ese entonces todo esto se nos hacía como una especie de misterio, ¿no? De esto que parece aquí un cuadro de Pollock, expresionista abstracto, pues intentar desentrañar cuál es el significado de todas estas líneas, era un poco el desafío que teníamos para ese momento. Entonces, pues como siempre la cosa es ir paso a paso y ver ingrediente a ingrediente cuál es el efecto, cuál es el efecto de cada uno de estos ingredientes, ¿no? Y el primero que, como comentaba antes, el efecto de la longitud, pues el tener una longitud finita en la región central, región normal, pues es algo conocido, es algo que, por ejemplo, se puede ver con teoría de scattering en este trabajo de Bagwell del año 92, donde considera un canal en el que hay un defecto, una impureza que tiene una cierta transmisión, y esto tiene una cierta longitud, pues hay una expresión, digamos, una ecuación trascendente, que si uno lo resuelve en función de la posición del scatterer o de la longitud que está en forma adimensional, ¿no? La longitud sobre la longitud de coherencia, obtiene un espectro para los estados de Andreyev, ¿no? Y es el espectro que va evolucionando a medida que aumentamos la longitud, desde el espectro que tenemos para un contacto corto, como vimos antes, a un espectro en el que van apareciendo más y más estados a medida que la longitud aumenta. Aquí las líneas cortadas finitas son para transmisión perfecta. Cuando la transmisión no es perfecta, pues lo que termina pasando es que se van abriendo gaps en los cruces que tenían esos estados balísticos, ¿no? Que serían los que corresponden a transmisión perfecta. O sea que el efecto de la longitud es claro. Cuanto más largo es el canal, pues más estados hay. Esto es como si fuera un conductor unidimensional, ¿no? Las bandas en un conductor unidimensional. Esto es como función de la diferencia de fase superconductora. Bueno, otro ingrediente que hay que empezar a pensar es la interacción spin-órbita. Y la interacción spin-órbita, pues puede ser importante
lo que es el grado de libertad transversal en un canal. Por ejemplo, pensar que ahora el canal tiene un cierto ancho, entonces lo tenemos que describir como si fuera algo bidimensional, ¿no? Entonces, modelo de electrón libre tiene la energía cinética y un término que es la interacción de Rashba, en el cual se acopla el momento, la dirección X con el spin en la dirección Y y el momento de la dirección Y con el spin en la dirección X. Este alfa de aquí es el parámetro de spin órbita. Debido a que este canal tiene un ancho finito, pues las bandas bueno, se cuantizan, aparece una cuantización al momento transversal y que se crean estas subbandas. Y debido al término de spin órbita, pues estas bandas se splitean en la dirección longitudinal y todavía nos queda un término más, que es el término de la interacción spin órbita asociada al momento transversal. Y esa interacción lo que termina haciendo es que en estos cruces se produzcan anticruces. Y el efecto final de todo esto es que si yo pongo el potencial químico pues entre las dos subbandas que tenía, pues me aparecen una diferente velocidad de Fermi para un spin y para el otro, básicamente. Sería esa la cosa, ¿no? Para los que se mueven a la derecha, el spin-up tiene una velocidad mayor que para los que se mueven que para el spin down, digamos, básicamente. En realidad el spin deja de ser un buen número cuántico porque debido a la interacción spin-órbita en la dirección transversal lo que aparece es una textura de spin, básicamente. Pero aún así, bueno, si no se rompe la simetría de inversión en la dirección transversal, uno puede seguir hablando de cantidad que es el pseudo spin, que es el producto del spin por la subbanda que estaría bien definido. Pues todo esto ahora llevado al problema superconductor, donde tenemos superconductividad en una región que sería este canal, ahora con el spin órbita. Si no hay ningún scattering en el medio, digamos que si es balístico, pues uno tiene estados que están asociados a los modos que se mueven con las dos velocidades distintas y eso hace que aparezcan dos tipos de estados que están asociados a estos dos tipos de modos, modos rápidos y los más lentos, digamos. Y eso produce este splitting en los estados de Andreyev. Esto sería la ecuación trascendente incluyendo el efecto del spin órbita, que es que este lambda, en vez de tener un solo valor como antes, ahora tiene dos valores por esto de que las dos velocidades de Fermi son distintas. Y, digamos, lo que sí podemos ver es que sigue habiendo degeneración en los estados de Andreyev en fase cero, con diferencia de fase cero y diferencia de fase pi, y eso se debe a que bueno, la interacción spin-órbita conserva la simetría de time reversa. Ahora, cuando la diferencia de fase no es cero ni pi, pues ahí se splitean estos estados. Y, digamos, incluimos también el efecto de una impureza, una región, un defecto. Lo que termina pasando es que, como antes, esos estados balísticos, en los cruces entre esos estados balísticos se abren gaps y en una situación típica donde la longitud de esta región normal es del orden de 2 veces la longitud de coherencia en términos de este parámetro dimensional, pues aparecen como dos manifolds, digamos, que son dos grupos de estados de Andreyev, pero en los que básicamente hay un splitting, a fase diferente de 0 o de pi, hay un splitting que podemos asociar con el spin o el pseudo spin, como queráis, debido a la interacción spin-órbita.
Y bueno, en este artículo de 2019 habíamos propuesto esa generalización para la ecuación trascendente, para incluir tanto el efecto de una impureza o un scatterer y el hecho de tener la interacción spin-órbita, que básicamente corresponde a tener dos valores para este parámetro lambda, dos longitudes efectivas, digamos. Resolviendo esta ecuación trascendente, uno obtiene los estados. Obviamente, todo esto es una simplificación importante del problema, pero que contiene los ingredientes principales. Insisto que me interrumpáis cuando queráis y también que me paréis cuando queráis en cuanto al tiempo que yo pueda estar hablando igual demasiado. Digamos Profesor, que sí, vamos claro. bien, pero bueno, creo que la profesora Rosa ya está, pero pues yo le pedí, como vamos un poco atrasados, pues yo le escribí, le comenté, pero podrías retroceder una diapositiva un segundo. Sí, claro. Yo le muestro algo a mis estudiantes, entonces puedes Sí. ver que ahí está el espectro superconductor, ¿cierto? Entonces ahí se ve el gap entre delta y menos delta, ¿cierto? Entonces, Este de aquí me estás diciendo, Pedro. Ya no te escucho. ahí me escuchas, profesor. Sí, ahora sí, sí. Sí, ya podemos continuar. Simplemente quería mostrar el espectro superconductor que tenemos ahí en la gráfica. Gracias. Perfecto, perfecto. Yo tenía una pregunta. Hola, hola. Hola, Rosa, ¿cómo estás? Bien, yo tenía una pregunta. ¿La impureza es una impureza magnética o...? No, aquí la impureza no. Esta es No. una impureza estándar. Simplemente es como una delta, un potencial, una delta de potencial que Vale. tienes ahí. Aquí todavía no. Aquí el splitting debido de los estados de Andreyev en fase finita es el spin órbita, no es todavía nada de una impureza magnética. De acuerdo. Gracias. A ti. Bueno, entonces, Qué pena, sí, una pregunta. sí, claro. Con respecto a la pregunta de la profesora Rosa, Sí. ¿sería detrimental para los estados de Andreyev que la impureza tuviera spin, que fuera una impureza magnética? ¿O no habría problema? A ver, detrimental en el sentido de que esta teoría se fallaría, en el sentido de que hay otras romperías la invariancia, la time reversal symmetry, entonces ya los estados que salen pues pueden estar polarizados en spin, digamos, incluso ¿no? Fase distinta, en fase cero, digamos, fase pi, digamos, que son tienen otras características esos estados. Ahora, también podría ser una situación interesante analizar. De hecho, la situación con impurezas magnéticas es una que analizamos, se analizan en muchos trabajos y también puede ser interesante proponer, digamos, qubits basados en esos estados asociados a las impurezas magnéticas, que son los estados de Shiva, que comentaba al principio. Pero en este trabajo que os cuento yo, pues se supone que no hay impurezas magnéticas. Listo, profesor. Gracias. Nada, vosotros. Entonces, una vez que uno obtiene este espectro, esas serían las excitaciones de una cuasipartícula, lo que uno se pregunta es cuál es el espectro de absorción de microondas, ¿no? Porque digamos que ahí ya las excitaciones ya son excitaciones que mantienen la paridad, en las cuales digamos, cambia la carga del sistema. Y digamos, si suponemos que inicialmente el sistema está en el estado fundamental, donde todo lo que tenemos son pares de Cooper, está el sistema condensado,
estoy usando todo el tiempo aquí que es esta visión de excitación, ¿no? También a veces usamos esa otra visión que es la de semiconductor, ¿no? En que aparecen las energías negativas, pero una imagen y la otra son equivalentes. Aquí, porque nos parece más pedagógico, pensamos en este término de excitación, donde solo está el espectro de energías positivas. Entonces, la excitación más baja para absorber microondas, digamos, corresponde, cuando estoy completamente en estado fundamental, a excitar las dos cuasipartículas que forman un par, cada una de ellas a lo que es uno de estos niveles de estados de Andreyev. Esto tenéis que pensar que estamos a una fase fija, que es esta línea dash aquí, y entonces ponemos una cuasipartícula en el estado de Andreyev abajo y otro en el estado de Andreyev aquí, los dos en este manifold de aquí. Y eso, en función de la fase, da lugar a esta línea de absorción, que sería lo que llamamos una pair transition, es una transición en la que excitamos dos cuasipartículas. Lo que puede también pasar es que en lugar de tener el sistema de estado fundamental, lo que tengamos es una cuasipartícula extra, digamos, en los estados de Andreyev, digamos, el estado de Andreyev más bajo de aquí. Ya esa cuasipartícula puede estar inicialmente en el Andreyev de abajo o en el Andreyev que está un poquito más arriba, y absorbiendo microondas, pues esa cuasipartícula se puede excitar como si fuera en un átomo a los niveles que están en el estado de Andreyev, manifold de arriba. Y como hay dos posibles estados iniciales y dos posibles estados finales, al final las líneas que pueden aparecer son hasta 4. Si no tenemos en cuenta que puede haber algún tipo de regla de selección o algo así, pero eso lo discutimos. Aparecerían estas 4 líneas verdes que están aquí, que son las que llamamos transiciones de single particle, ¿no? Son como las transiciones en un átomo. Y también les llamamos spiders o arañas porque son alrededor de los puntos de simetría de inversión temporal, 0 y pi, salen 4 patas a cada lado. Digamos, por eso les llamamos spiders. También puede haber transiciones más complicadas. Por ejemplo, puede haber transiciones pares en las que las dos cuasipartículas del par de Cooper pasan directamente al estado de Andreyev más alto. Eso daría lugar a esta línea roja que está aquí. O transiciones pares mixtas en las que una cuasipartícula se excita al nivel de Andreyev de abajo y las otras a el manifold de arriba, el manifold de abajo o el manifold de arriba. Y esas son esas líneas dash de aquí, y estas son las que llamamos mixed pairs transitions, y luego hablo un poco de ellas. Y dentro que son el subespacio odd, con paridad impar, digamos, puede haber también transiciones intramanifold, donde la cuasipartícula se excita dentro de un mismo manifold, del de abajo al de arriba, o puede ser en el manifold de abajo o en el manifold de arriba. Esas son las líneas dash here, estas que están aquí abajo en este espectro. Bueno, entonces ahora ¿qué tiene que ver esto con cómo se ve todo esto en un experimento? Y entonces vuelvo a contar un poco más el experimento del grupo de Saclay. Como les decía antes, en base a estos nanohilos semiconductores que están cubiertos por esa película de aluminio,
Estas dimensiones de estos sistemas son pequeños, los diámetros de estos nanohilos son del orden de cientos de nanómetros y los espesores de las capas de aluminio que se ponen sobre ellos son del orden de los 20 nanómetros. Este sería el nanohilo y ese nanohilo se pone en un sustrato, también se puede, digamos, generar una unión en esa región intermedia. Por etching se quita la cubierta superconductora, se puede poner un electrodo de compuerta que controle la densidad electrónica en esa unión. Luego esto se coloca en un anillo, en un loop, digamos, que es el que permite controlar la diferencia de fase a través de un campo magnético entre los extremos de ese nanohilo. Y a su vez todo este loop se conecta con el resonador de microondas. Y entonces lo que se puede detectar es cómo la resonancia, hay una frecuencia de resonancia de este resonador que tiene un factor de calidad muy alto, cómo esa frecuencia de resonancia cambia por efecto de pequeños cambios en las ocupaciones de esos estados de Andreyev que están aquí en la unión. Esa es un poco la idea de esta técnica de detección de los estados a través del espectro de microondas. Si uno mira entonces ahora en función de la frecuencia de la radiación incidente, cómo cambia esa resonancia del resonador grande, pues ahí empieza a ver todo este espectro, ¿no? Y en ese espectro puede distinguir líneas, como esta línea roja de aquí, que se correspondería con una transición par, que tiene un mínimo en pi, ¿no? Y un máximo en 0. Y estas otras líneas que se asocian con esas transiciones impares, o que llamamos single pair transitions, donde se ven claramente esas 4 patas que salen a cada lado de alrededor de fase 0 o de fase pi. También, bueno, esto no solo se ve para un dado valor del potencial de compuerta, se cambia el potencial de compuerta y se ve un espectro similar, aunque van cambiando también las posiciones de estas líneas de absorción. Decir que, bueno, con esta teoría simplificada que hemos hecho, podemos ajustar esas spiders o esas líneas de transición de una partícula, que sacamos unos parámetros que luego se pueden relacionar con parámetros físicos, como cuál es el valor de potencial químico del hilo, cuál es el parámetro spin-órbita, pues cuál es el espaciamiento entre las subbandas del hilo, etcétera. Pero ojo, digamos, las estimaciones son un poco dependientes del modelo, pero vamos, que el orden de magnitud de los parámetros que uno estima son razonables, lo cual nos da confianza en que realmente tenemos la interpretación correcta. Todavía más confianza obtenemos si miramos cómo dependen estos estados del campo magnético, un campo magnético externo. Si se pone, por ejemplo, un campo magnético en la dirección perpendicular al nanohilo, un campo pequeño, pero es suficiente para producir distorsión en estos estados, pues las bandas, subbandas dejan de tener esta simetría de inversión en momento, y eso hace que tampoco tengamos estados que tengan esta simetría alrededor de 0 y pi que teníamos antes. Obviamente el campo magnético rompe la invariancia de inversión temporal y produce estas deformaciones en los estados. Si el campo en cambio es en la dirección paralela al nanohilo, pues se mantiene, digamos, la simetría en K-K o la simetría respecto de 0 y pi de los estados de Andreyev y en sus transiciones, pero se abre un gap en estas cruces que
en el caso de no tener ese campo, pues estaban protegidos, que según por el, digamos, el teorema de Kramer, si queréis. Alfredo, una Sí, pregunta. sí, claro. ¿Puedes volver a la diapositiva donde estaba la expresión para la dispersión en términos de B y de alfa? Sí. ¿Hay alguna restricción, bueno, para poder que se formen estos estados, hay alguna restricción entre las escalas características de alfa y B? ¿Qué tan grande tiene que ser uno con respecto al otro o esto es irrestricto de tratamiento? A ver, aquí lo que estás haciendo es simplemente poner un Zeeman, ¿no?, en la dirección Y, y estos de aquí, vamos, te están dando cómo se desplazan las bandas simplemente por ese efecto de Zeeman, ¿no? No está la parte orbital del campo magnético, esa, digamos, si fuera importante habría que incluirla. Se supone que estamos mirando el efecto a campos pequeñitos, no es una expresión totalmente general. Ok. Listo. Muchas gracias. Nada, pero vamos, que es suficiente para, digamos que lo que hemos hecho en este trabajo era intentar describir lo que se observa experimentalmente, y esas observaciones son para campos muy pequeñitos, en el orden de los militesla. Y bueno, vemos que efectivamente los espectros, aunque se deforman un poquito y son un poquito menos claros en campo magnético, son campos pequeñitos, y vemos es exactamente esto de que si el campo es longitudinal, pues en la dirección del nanohilo, pues se abren gaps ahí alrededor de fase cero, o si el campo es perpendicular, pues se rompe esta simetría alrededor de fase cero. Aunque ya ves que, bueno, el acuerdo es un poquito, bueno, los espectros son un poquito menos claros en ese, con campo. Hay otras razones técnicas por las que poner un campo grande hace que la detección a través de circuito ID pues es más problemática. Eso es algo que podemos discutir en otro momento. También si pones un campo inclinado con 45 grados, se ve, digamos, la evolución que ajusta bien con lo que predice la teoría. Bueno, esto digamos que nos da confianza en que estamos pillando bien, entendiendo bien de dónde vienen estas líneas, que es el origen, tiene que ver con el spin órbita, y digamos que eso nos dio un primer paso para entender en detalle más en detalle estos espectros, ¿no? Ahora bien, voy a tratar de acortar un poquito, ya sé que tenéis después más charlas. Alfredo, por aquí Sí, hay dos estudiantes y tienen una pregunta corta. sí, claro, Cristian, claro. pregúntale. Por lo menos cuando se muestra en la gráfica, usted menciona que se genera como una araña. Entonces mi pregunta es, esa cantidad de brazos que se generan, porque Ujú, tiene que ser 4 y 4 y pues, ujú, ¿por qué no podría variar la cantidad? ujú. Pues digamos que si nos retrotraemos aquí a el origen de estas transiciones, lo que, bueno, en realidad viene de este espectro, ¿no? Que aquí tienes los dos manifolds. Lo importante es que hayas visto que el splitting aquí, digamos, de estas líneas en estos estados de Andreyev, de estas excitaciones de una partícula, es como si tuvieras aquí espina arriba, espina abajo. Aunque ya te decía antes que el spin tampoco es una cantidad perfectamente bien definida ahora que tenemos spin órbita, pero grosso modo es como si hay un spin arriba, un spin abajo aquí, un spin arriba, un spin abajo aquí. Entonces, las cuatro vienen de todas las de las combinaciones entre las dos de abajo y las dos de arriba. Tú podrías decir, ¿por qué no más? Bueno, puede haber más estados. Si la unión fuera más larga,
aparecerían estados de Andreyev todavía más, podrían haber, en vez de haber 2 manifolds, podrían haber 3 manifolds, pero de alguna forma se van agrupando estas transiciones, como se muestra acá. Se ve que acá hay como más posibilidades, pero ves que aparecen como grupos. Esto es un poco como las líneas en el espectro de un átomo, ¿no? Bueno, están las líneas que tienen nombres propios, que yo ya me he olvidado cuáles son, pero digamos que vienen de transiciones entre distintos orbitales atómicos. Y además esas líneas atómicas tienen una estructura fina por la interacción spin-órbita. Justamente lo que estos experimentos están revelando es la estructura fina de esos estados de Andreyev, un poco como cuando se encontró la estructura fina en los espectros atómicos. Bueno, Alfredo, Sí, María Fernanda tiene una pregunta sobre el campo. ¿Qué vas a preguntar tú? Profesor Alfredo, usted mencionaba que el campo que se aplicaba era pequeño, pero entonces, en este caso, pequeño con respecto a qué. sí, sí, claro, tienes razón. Aquí el campo es, sí, ya cuando, para empezar hay distintos campos característicos en este sistema. Por ejemplo, si tú dices esto es aluminio, pues en aluminio sé que si tengo un superconductor de aluminio, quiero matar el campo en un bulk de aluminio, pues su campo crítico es de unos 100 militeslas. Entonces, este campo de 10 militeslas es pequeño frente a ese campo crítico. Todavía podría pensar cuál es el campo crítico para producir lo que son los estados de Majorana. Y eso ya en los nanohilos. Y ahí los campos son mucho más grandes, son del orden de Teslas. Y entonces, con respecto a esos campos, es lo que digo que son pequeños, pero es cierto que es importante entender al respecto de que son pequeños, ¿no? Sí, son pequeñitos militeslas para, digamos que sí, uno está acostumbrado a decir, bueno, militesla es un campo pequeñito. Veo por ahí en otros campos de la física, un militesla podría ser muy importante, ¿no? Bueno, Listo, y profesor, muchas gracias. Nos quedan 9 minutos y medio antes de que... bueno, entonces voy a cortar, no voy a poner la última parte, pero igual como ya nos hemos metido bastante en este tema de las transiciones posibles, quería, bueno, voy a cerrar hablando de estas otras transiciones, ¿no? Que en principio la teoría predice, ¿no? Como esas que dijimos antes. ¿Por qué no aparecen transiciones en las que, bueno, en transiciones pares, ¿no? En lo que es el subespacio par, en las que una cuasipartícula va al estado de Andreyev de abajo o manifold de abajo y otra va al estado manifold de arriba, que son estas líneas azules de aquí, que darían lugar, según esta teoría, a otros tipos de spiders, si queréis. Estas spiders de aquí, que son las de una cuasipartícula, tienen un mínimo en 0 y máximo en pi. Estas otras serían spiders, pero del lado par, digamos, donde el máximo está en 0 y el mínimo en pi, ¿no? ¿Por qué no aparecen estas? ¿Cómo distinguirlas en el espectro? Bueno, si uno mira espectros, son de otras medidas poco posteriores en función del gate, ve que, bueno, tiene los spiders a las que estamos acostumbrados, estas líneas de transición de una única cuasipartícula, que son estas verdes de aquí, tiene líneas que son las pares, que son las que dispersan con un mínimo en pi, y hay otras, un poquito más arriba de esas, que se podrían corresponder con estas que llamamos mix per transitions, pero no
no dispersan, como predice la teoría no interactuante, llamémosle. Porque esas líneas azules, bueno, acompañan un poco a lo que son las líneas rojas, que son las de transiciones pares, pero no dispersan exactamente igual. Parecen cosas extrañas. Estas van juntas, evidentemente por eso van con el mismo color, pero aparecen cosas extrañas como esta double, le llamamos un camelback aquí, una especie de joroba que está aquí. Bueno, ¿de dónde viene esto? Entonces empezamos a pensar que eso podría tener que ver con la interacción electrón-electrón, porque, bueno, en principio la interacción electrón-electrón en estos sistemas está bastante apantallada, porque tenemos el nanohilo, debajo hay un backgate, digamos, es un electrodo metálico, están los electrodos superconductores aquí, todo eso apantalla la interacción electrón-electrón. Podemos pensar que la interacción electrón-electrón queda de corto alcance, se puede aproximar por algo que es local en el espacio, ¿no? Bueno, y una estimación de cuál es ese valor de ese parámetro de esa interacción, pues nos da una energía de carga, si queréis, cuál sería la interacción, energía de carga asociada a poner una cierta densidad electrónica aquí en esta región, pues nos sale algo que es del orden de 30 micros. Y otra vez, como bien preguntaba, no me acuerdo el nombre, pero esto es pequeño, o es pequeño frente a qué, pues frente al gap superconductor es alguna cantidad pequeña, esto 30 microelectronvoltios, es pequeño frente al gap superconductor, que en el caso de aluminio son unos 200 microelectronvoltios, ¿no? Entonces, en principio, no diría, bueno, hay interacción Coulomb, pero es pequeñita. Lo que ocurre es que si tengo dos cuasipartículas, ¿no? Que si ahora excito una cuasipartícula en el estado de Andreyev de abajo y otro en el estado de Andreyev de arriba, debido a esa interacción de Coulomb, estas se pueden ver, digamos, podrían estar interactuando por una interacción de intercambio que está dada sería del orden de esta cantidad de aquí. Que, bueno, traducido a un a un espectro es del orden de 30 gigas, perdón, 5 gigas, ¿no? 5 gigahercios. Y esto ya es algo que puede detectarse en esos espectros, ¿no? Si un splitting o debida interacción del orden de 5 gigas en un espectro que barre unos 20 gigas, pues es apreciable, ¿no? Y puedo imaginar que hay un splitting de ese estado de dos cuasipartículas, que la idea más sencilla sería, bueno, se splitea lo que es el spin 0 y el spin 1. Se combina el spin total para darme un spin 0 o un spin 1, algo así como también algo que pasa en los átomos que tenemos cuando tenemos estados o átomos con muchos orbitales, podemos tener una interacción o una especie de regla de Hund, si queremos, ¿no? Y es el origen del magnetismo, ¿no? Bueno, si queremos hacer un modelo, pues ya con interacciones, en general es complicado, pero déjame decir que básicamente haríamos un modelo de red en el que incluimos las interacciones como un modelo tipo Hubbard en cada uno de los sitios del centro, y tenemos la superconductividad en los leads de los costados. Y bueno, si resolvemos esto por un método aproximado que no tengo tiempo de discutir, pero podéis mirar este artículo en el que está la discusión, porque es aproximado y es válido porque las interacciones que estamos poniendo son relativamente pequeñas, no llegan a producir una transición de fase como puede pasar en un punto cuántico. Cuando uno aumenta una interacción suficiente, pues se produce una transición de fase cuántica. Aquí estas interacciones son pequeñitas,
con respecto a lo que es el gap superconductor, pero aún así producen un efecto apreciable. Aquí ven como esas líneas azules, que serían las mixed pair transitions, que estaban, estas arañas que van en oposición de fase con respecto a estas verdes, a medida que vamos aumentando la interacción, se van spliteando. Y se van spliteando, aunque no exactamente como sugeríamos antes en spin 0 y spin 1, eso nos daría líneas que no están degeneradas y otras que están triplemente degeneradas, spin 1. Aquí estas no están totalmente triplemente degeneradas, pero van juntas y no están totalmente triplemente degeneradas porque también está el efecto de la interacción spin-órbita, ¿no? Que me produce un splitting adicional de esas líneas. Por otra parte, las otras que son de single particle, excitación de single particles, esas no se splitean. Y esas no se splitean porque están protegidas por el teorema de Kramers y siguen teniendo esa degeneración en fase 0 y en fase pi. Bueno, y esto está en buen acuerdo, o digamos, razonable, cualitativamente buen acuerdo con las líneas que se observan experimentalmente, ¿no? Donde se ven esas azules y las verdes que corresponderían a single particle transition, y estaría la pair transition también por ahí. Bueno, como veis, el espectro, cuando uno lo analiza, se vuelve más y más rico, pero es una física interesante y estamos relativamente satisfechos de haber entendido esos espectros que inicialmente parecían imposibles de desentrañar. Bueno, entonces me voy a saltar esto porque todo esto ya, digamos, es más, un poco más técnico sobre cómo entender no solamente las líneas, ¿no? Cómo dispersan, sino también la intensidad que uno observa, ¿no? Porque se ve que las líneas, digamos, hay una intensidad, ¿no? En esa detección a través de microondas. Y cómo se entiende teóricamente esa intensidad, ¿no? Porque algunas absorben más o menos, porque o no hay reglas de selección, etcétera. Bueno, todo eso me lo voy a saltar. Digamos, llegamos a entender un poco no solamente la intensidad, sino también el color, ¿sí? Como se ve en este caso el tipo de líneas que se observan. Y por último, también me voy a saltar esta otra parte, que sería entender cómo se puede hacer un qubit spin basado en estados de Andreyev, ¿no? Pensar en, bueno, tengo en este manifold una cuasipartícula atrapada, eso quiere decir que tengo el grado de libertad de spin con el cual podría jugar. Y bueno, cómo hacer transiciones entre esos dos estados y ver si podemos hacer manipulación coherente de esos estados. Esto es algo que hemos hecho en colaboración con el grupo de Yale, de Michel Deboret. Hay un artículo que publicamos el año pasado en Science mostrando lo que son las oscilaciones de Rabi asociadas al spin en este tipo de estados de Andreyev, lo cual también da posibilidad de pensar en que otro tipo de qubit basados en estados de Andreyev, en el que jugamos, digamos, con el spin que contienen ese estado de Andreyev, no con la ocupación, sino con el spin de esos estados de Andreyev. Bueno, entonces, ya para concluir, decir que esta combinación entre los unanohilos híbridos y las técnicas de microondas o circuit QED, pues están permitiendo
entender o resolver las excitaciones subgap con una resolución de energía sin precedentes, porque digamos que esto tiene mucha más resolución de energía que un experimento de transporte, ¿no? Transporte electrónico, que era, digamos, lo que solíamos hacer antiguamente, no tenía tanta resolución de energía. Pues así hemos sido capaces de entender esta estructura fina de los estados de Andreyev, bueno, describirlas con un modelo relativamente sencillo, entender el efecto de interacciones que sean pequeñas, ¿no? En estas transiciones mixed pair transitions que llamamos. Bueno, detección, bueno, entender la intensidad de las líneas, aunque de esto nos hablé, y la posibilidad de hacer manipulación coherente del spin en estos estados. Y hay otros, por supuesto, muchos temas que están abiertos. ¿Cuál es el origen de estas cuasipartículas en exceso que siempre aparecen en una cantidad que va más allá de, bueno, lo que uno esperaría por la temperatura en la que están? Pues, ¿cuáles son los mecanismos de decoherencia en el spin, en lo que es el qubit de Andreev de spin? Y bueno, ir más allá del régimen para ir al régimen topológico, que es una cosa que mucha gente quiere hacer, pero todavía no hay experimentos que lo hayan conseguido, por aquello de que la dificultad de combinar campos magnéticos muy altos con las técnicas de Circuit QED. Bueno, y agradecer aquí a la gente que participa, que ha participado en estos trabajos. Un par que fue un postdoc en la Autónoma, que ahora está de vuelta en Corea. La gente de Quantronics, también Andrés Reynoso de Bariloche, Leonardo Tosis ahora en Bariloche. Francisco Matute es un estudiante de doctorado que se incorporó al proyecto hace relativamente poco. Bueno, y también mencionar la gente de Copenhague, que son los que producían las muestras, y los de Yale, con los que tuvimos esta colaboración en relación a los qubits de spin de Andreyev. Bueno, pues nada más. Profesor, le agradezco mucho. Vamos a darle un aplauso y unas gracias al profesor. Muchas gracias. A mí me pareció una presentación muy maravillosa. Les había dicho que es muy, muy chévere. Es un tema muy actual. Espero que tengan preguntas para que discutan entre ustedes, podamos hablar en el seminario de superconductividad y queda tiempo para una sola pregunta que la voy a hacer yo. Profesor Alfredo, ¿hay alguna ventaja? Usted habló ahora sobre los mecanismos de la decoherencia como, digamos, una línea abierta en el tema de los Andreev bound states. ¿Hay alguna ventaja sobre la robustez a la decoherencia de estos estados en relación, por ejemplo, a los fotones, spines, iones? Pues en teoría, a ver, cuando uno escribe un proyecto sobre esto y dice cosas, ¿no? Obviamente habla un poco de lo que podría ser, ¿no? No es que ya esté completamente demostrado y estamos todavía bastante lejos. Pero en principio, bueno, tú tienes los qubits de spin, digamos que tienes por un lado, en teoría, los tiempos de decoherencia de los qubits de spin pueden ser mucho más altos que los tiempos de decoherencia de los qubits superconductores convencionales, porque el hecho que, bueno, un spin es, digamos, un grado de libertad que está menos acoplado al entorno, digamos, si piensas en un átomo, por ejemplo. Y por otra parte tienes la protección aquí del gap superconductor, que podría ser una combinación de
lo que es las ventajas de los qubits de spin y de los qubits superconductores, porque tienes el gap superconductor. Obviamente hay mecanismos de decoherencia que hay que estudiar aquí que limitan bastante. Si tú miras un poco los tiempos de coherencia que no están, bueno, están en esta imagen aquí esbozados, son los experimentos de Han Eco, digamos, que te dan unos tiempos de coherencia del orden de los 50 nanosegundos. Tampoco es, son tiempos de coherencia muy pequeños. ¿Qué pasa? Estos sistemas, bueno, pues en estos sistemas hay spin nuclear, digamos, en indium arsenide hay acoplamientos con el spin nuclear que te producen la relajación del spin. También puede haber relajación del spin por acoplamiento con el spin órbita y los fonones. Pues hay muchos mecanismos posibles que pueden explicar estos tiempos de decoherencia. No sabemos exactamente cuál es el origen, pero confiamos en que se pueda avanzar, en mejorar estos tiempos en la explicación y en mejorar estos tiempos cambiando pues los tipos de materiales, sustratos, hay bastante camino por andar aquí, ¿no? Digamos, la ventaja esa que comentaba al principio era la ventaja posible de en vez de usar qubits convencionales como el Trashmon, pues la posibilidad de avanzar en la miniaturización, ¿no? De que ahora, digamos, esto digamos, es un qubit que está asociado a una excitación de una cuasipartícula, no a una excitación de un modo colectivo, ¿no? Como en los Trashmones. Ok, entonces, bueno, entonces chicos, esa es todavía como una línea abierta. Sí, sí, Me habían sí. ahora preguntado también al respecto, entonces esta es una línea abierta. Bueno, profesor Alfredo, entonces muy agradecido. Vamos a Bueno. pasar rápidamente